Buen día, mi nombre es Reinaldo Lara y el día de hoy vamos a revisar el tema correspondiente a Brucela. Esta bacteria fue descrita entre 1886 y 1887 por David Bruce, un cirujano militar. Inicialmente se le conoció como Micrococcus melitensis. Aunque existen diferentes especies que pueden causar la enfermedad de brucelosis, las que están marcadas en negritas, Brucella melitensis, abortus, canis y suis, son las que causan enfermedades en humanos. Son cocobacilos gram-negativos, inmóviles, no formadores de esporas. Son bacterias aerobias, aunque algunas requieren medios o condiciones microaerofílicas para tener un mejor desarrollo, y son bacterias intracelulares. Aunque pareciera que Brucella no tiene muchos factores de virulencia, es una bacteria que requiere mucha importancia. ¿Por qué? Porque es la zoonosis más frecuente a nivel mundial. Repito, es la zoonosis más frecuente a nivel mundial. Puede ser adquirida de ovejas, cabras, ganado y cerdos, entre otros animales. Se estima que cada año se producen de 500.000 a 1 millón de casos nuevos, y la CDC clasifica a Brucela como una arma biológica categoría B. En esta diapositiva podemos observar los países con mayor incidencia de brucelosis. En el caso de México, se considera que está con una incidencia intermedia de esta enfermedad. En cuanto a epidemiología local, los estados con mayor afección parecen ser Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí. Cada año se realizan campañas para determinar si el ganado pudiera estar o no contaminado o infectado con brucela, y eso ha llevado a que se tenga un mejor control de la enfermedad. La forma de transmisión más frecuente es por el consumo de productos lácteos contaminados de cabras. Se considera también una enfermedad ocupacional al ocurrir inoculación directa en el personal que trabaja con el ganado, o por inhalación de aerosoles en el caso del personal de laboratorio que no tiene la suficiente precaución del manejo de muestras potencialmente infectadas con brucela. Aunque se considera raro, existen reportes de casos de transmisión vertical, sexual y por trasplante de órganos. ¿Cuál es la fisiopatología de esta bacteria? Brucella puede sobrevivir dentro de los macrófagos, bloqueando la apoptosis. Se considera que es a través de la inhibición de TNF. Además, Brucella abortus y Brucella suis tienen una enzima llamada ureasa que las protege de la acidez gástrica, y esto les permite penetrar la mucosa gástrica para que después puedan sobrevivir dentro de los macrófagos. Dentro de los macrófagos también pueden sobrevivir por una superóxido dismutasa que limita la producción de radicales de oxígeno. Es muy importante señalar que aunque Brucella desencadena una respuesta de producción de anticuerpos, estos no son un sistema de defensa útil en la infección, y lo más importante, la respuesta celular es la que logra el control de la infección. Una vez que penetra la mucosa gástrica en los productos contaminados, Brucella llega a nódulos linfoides por macrófagos o por polimorfonucleares. Posteriormente se disemina por el sistema retículo endotelial, infectando hígado, vaso o médula ósea. Y Brucella abortus causa con mayor frecuencia granulomas. Brucella suis asocia más a formación de abscesos en articulaciones y vaso, aunque cualquiera de las especies de este género pueden causar pues características muy similares. El periodo de incubación de Brucella es de 1 a 4 semanas, aunque puede extenderse meses. Puede afectar cualquier órgano o sistema del cuerpo, y las manifestaciones clínicas se clasifican en agudas, cuando son menores de 1 año, o crónicas, cuando tienen más de ese tiempo. Se considera que un paciente tiene una recaída cuando los síntomas aparecen en los 6 meses posteriores al tratamiento. En los cuadros agudos, las manifestaciones clínicas pueden ser muy vagas. Los pacientes pueden tener artralgias, fiebre ondulante, que sabemos que es fiebre que se presenta principalmente en una hora del día, puede ser en las tardes o en las noches, y hay días en los que se presenta fiebre y días en los que no. Y eso es lo que conocemos como fiebre ondulante.
pacientes pueden presentar fatiga, diaforesis, hiporexia, escalofríos, dolor lumbar y en la evaluación puede tener hepatomegalia, esplenomegalia, datos francos de artritis y linfadenopatía. La complicación más frecuente son las complicaciones osteoarticulares, ya que pueden presentarse hasta en la mitad de los casos de brucelosis. Los cuadros más comunes son sacroileitis, espondilodiscitis y una artritis periférica. Cuando afecta la columna, el área más frecuente de infección son las vértebras lumbares y un diagnóstico importante diferencial es tuberculosis. Sabemos que tuberculosis causa la enfermedad de Post, donde afecta las vértebras torácicas superiores. En el caso de Brucella afecta más las vértebras lumbares. Y cuando Brucella afecta las articulaciones periféricas, las más frecuentes son articulaciones grandes como caderas, rodillas y tobillas. La sacroileitis es más común en pacientes jóvenes, mientras que la espondilodiscitis y la artritis periférica es más común en adultos mayores. En esta radiografía podemos observar algunas de las manifestaciones clínicas. Un signo que podemos ver en la radiografía es el signo de Pedro Pons, que se reporta como una lesión en escalón en las vértebras lumbares. Este es el escalón que se puede observar. Si llegamos a tomar una resonancia de columna lumbar, lo que vamos a observar es una hiperintensidad en vértebras lumbares correspondiente a una sacroileitis que puede llegar a comprimir la médula, con datos de focalización neurológica en extremidades inferiores. Y en el caso de otros sitios de afección, podemos observar datos en relación a una sacroileitis. Las complicaciones neurológicas ocurren en el 10% de los casos. Los síntomas más frecuentes son cefalea y fiebre. Las manifestaciones pueden ocurrir desde una meningitis aguda o meningoencefalitis, aunque los signos de irritación meningia ocurren en solo 30% de los casos. Podemos tener pacientes con una radiculoneuropatía, sobre todo cuando los pacientes tienen afección de la columna lumbar, y hay casos reportados de infección crónica del sistema nervioso central, con cuadros de mielitis, de parálisis de pares craneales, principalmente el sexto y el octavo, y pacientes con afección cerebelosa. Algunos pacientes pueden tener abscesos. Brucella puede causar abscesos cerebrales. Algunos pacientes pueden tener una presentación de un stroke o de una paraplegia. A pesar del tratamiento, el 20% tendrán alguna secuela permanente, principalmente dificultad en la marcha, pérdida de la audición. Recordamos que uno de los pares craneales afectados es el octavo, incontinencia urinaria y o alteraciones visuales. Sabemos que el nervio de los más frecuentes es el sexto y el octavo, entonces al afectar el sexto puede haber alteraciones visuales en la acomodación ocular. Solamente un tercio de los pacientes requieren drenaje cuando se le encuentra un absceso cerebral. Los pacientes pueden tener complicaciones del tracto urinario, que lo más frecuente es orquiepididimitis, que ocurre en el 5-10% de los casos. Hay que considerar el contexto de dolor, inflamación, escrotal y artritis. Sabemos que cuando un paciente se presenta con orquiepididimitis pensamos en enfermedad de transmisión sexual o en infecciones urinarias crónicas. Cuando no responden al tratamiento es importante pensar en Brucella. En raros casos puede haber formación de abscesos renales y abscesos testiculares. Complicaciones cardiovasculares puede ocasionar endocarditis, miocarditis, pericarditis y aneurismas micóticos. La complicación más frecuente es endocarditis, ocurre en el 1% de los casos, y las válvulas más frecuentemente afectadas son la mitral y la tricuspidia. En cuanto a las complicaciones gastrointestinales, algunos pacientes pueden llegar a presentar diarrea. No se conoce bien si es porque es propiamente una manifestación clínica de Brucella, o como es que los pacientes habitualmente se enferman por productos contaminados, existe una coinfección y que esto sea la causa de la diarrea por otras bacterias. Los pacientes con cirrosis hepática pueden llegar a presentar una peritonitis bacteriana espontánea por Brucella y puede ocurrir una hepatitis clínica en 3% de los pacientes.
Las complicaciones respiratorias también son raras, ocurren en el 1% de los pacientes o menos y se caracteriza por bronquitis, neumonía y o derrame pleural. Puede llegar a formar nódulos solitarios y abscesos pulmonares. Y en cuanto a las complicaciones hematológicas, la más frecuente es trombocitopenia. En un paciente que haya consumido productos no pasteurizados, que tenga fiebre ondulante y que tenga trombocitopenia, un diagnóstico diferencial importante es brucela, aunque también puede llegar a tener una pancitopenia al haber sobre todo una infección crónica de la médula ósea. Complicaciones en el embarazo. Aunque puede resultar en esterilidad y en abortos recurrentes, cada vez es menos frecuente observar esta complicación de esta infección. Antes, en las guías de abortos frecuentes, era importante descartar una infección crónica por brucela. Actualmente eso ha caído en desuso. Pero cuando hay una infección real durante el embarazo, puede haber infección intrauterina, puede haber muerte fetal, aborto espontáneo, parto pretérmino y bajo peso al nacimiento. La parte más importante a brucela, además de reconocer el cuadro clínico, es cómo hacer el diagnóstico. El gol estándar es el cultivo. Sabemos que el hemocultivo y el cultivo de médula ósea son muy importantes. Antes los hemocultivos tenían que durar en incubación muchísimo tiempo, dejaban 14, 21, 28 días. Actualmente con los sistemas automatizados se deja el tiempo habitual que es de 7 días. Los cultivos de médula ósea sí se recomienda almacenarlos todavía hasta por 6 semanas. En cuanto al diagnóstico, es muy importante hacer algunas consideraciones. Como había mencionado, la respuesta humoral realmente no participa en contener la infección, pero sí es muy importante para el diagnóstico de esta enfermedad. Las consideraciones más importantes son: los anticuerpos IgM se incrementan en la primera semana, alcanzan un punto máximo a los 3 meses y luego disminuyen. Los anticuerpos IgG se elevan a la segunda semana y persisten durante infección crónica. Ambos anticuerpos disminuyen con el tratamiento, pero IgG disminuye más rápido que IgM y pueden permanecer meses o años en un nivel bajo. Un nivel elevado de IgG e IgA por más de 6 meses es signo de infección crónica o de recaída. La primera prueba que vamos a solicitar ante un paciente en el cual sospechemos de infección por brucela es una rosa de Bengala, el cual es una suspensión de abortos marcados con el tinte rosa de Bengala, y le vamos a añadir una muestra de suero de nuestro paciente. Es una prueba rápida de aglutinación. Tardamos en tener el resultado en 10, 15, a lo mucho 20 minutos, y depende de la reacción del suero con la suspensión. Lo que se hace es que se diluye, como mencionaba, el suero con la solución de rosa de Bengala, y lo que vamos a observar es una reacción de aglutinación. Si se forman grumos, la prueba es positiva porque significa que hubo una reacción antígeno-anticuerpo, y si no hay la formación de grupos, se considera esa prueba como negativa. Es una prueba que tiene una alta sensibilidad en cuadros agudos y tiene un valor predictivo negativo del 90%, del 99%. Es decir, que si nosotros tenemos un paciente en el cual sospechamos de brucela y tenemos una rosa de Bengala negativo, realmente tenemos un valor predictivo muy alto, con lo cual podemos descartar prácticamente la enfermedad. Falsos negativos son las infecciones crónicas, y siempre que tenemos una rosa de Bengala positivo es importante confirmar el diagnóstico con una prueba de aglutinación en suero, sobre todo en áreas endémicas. Las pruebas de aglutinación en suero, o las conocidas reacciones febriles, en específico la reacción de Huldeson, es una prueba que detecta anticuerpos contra el lipopolisacárido de superficie, que es el antígeno principal de la bacteria Brucella abortus. Esos anticuerpos persisten después de la recuperación, afectando el valor diagnóstico de la prueba. Por eso es que muchas personas se realizan reacciones febriles y puede salir la prueba positiva durante mucho tiempo. Otros falsos positivos por el lipopolisacárido de otras bacterias son Yersinia enterocolitica, Vibrio cholera, Escherichia coli y Francisella tularensis.
Lo que vamos a medir en la prueba de aglutinación en suero es, vamos a cuantificar la aglutinación de IgG, IgM o IgA. Esta prueba de Hulderson es útil en la enfermedad de Brucella abortus, Brucella melitensis y Brucella suis, pero no para Brucella canis. Si nosotros sospechamos de Brucella y pensamos o consideramos que un paciente puede estar infectado por Brucella canis, hay que pedir una prueba de ELISA específicamente para esta especie. Los anticuerpos IgM producen mayor aglutinación, por lo que esta prueba tiene mayor utilidad en los casos agudos. En áreas no endémicas se considera diagnóstico títulos de 1 en 160 o mayores, y en áreas endémicas se considera positivo un valor 1 mayor a 1 en 320. En ocasiones, la interpretación de la prueba de Hulderson puede ser un poco difícil. ¿Por qué? Porque en ocasiones la persona que estamos evaluando tiene muchos anticuerpos, de tal manera que esos anticuerpos no pueden reaccionar con el antígeno y la prueba se reporta como negativa. Cuando tenemos la sospecha que un paciente tiene una rosa de Bengala positivo y sospechamos fuertemente que tiene Brucella, es muy importante solicitar una prueba de Hulderson con fenómeno de Prosona. ¿Qué significa? Diluir el suero del paciente de tal manera que los anticuerpos estén un poco más separados y permitan interactuar con los antígenos del ensayo. Y esto hace que la prueba ya se pueda reportar como positiva al permitir tal interacción. Sin embargo, en ocasiones se diluye mucho la solución, los antígenos, perdón, los anticuerpos están muy separados de los antígenos y tampoco existe la interacción y la prueba puede ser negativa. Entonces debemos tener precaución a la hora de la interpretación de esta prueba. Cuando una prueba de aglutinación en suero es positivo, es muy importante que a la par se realice una prueba de 2-mercaptoetanol. Se utiliza para determinar IgG. ¿Por qué? Porque la adición de 2-mercaptoetanol resulta en la destrucción de anticuerpos IgM. Esta prueba será negativa si el SAT es realmente negativo, y como esta prueba es menos sensible, solamente se utiliza como prueba confirmatoria. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una rosa de Bengala positiva, le vamos a pedir una prueba de aglutinación en suero y una prueba de 2-mercaptoetanol. Lo que hace el 2-mercaptoetanol es que destruye los anticuerpos IgM, de tal manera que los IgG permanecen. Lo que vamos a evaluar, como lo vamos a interpretar, es de la siguiente manera. Si el SAT es positivo y el 2-mercaptoetanol es negativo, asumimos que el paciente solamente tenía anticuerpos IgM, de tal manera que estamos identificando una infección en etapa inicial. Si la prueba de SAT es positiva y el 2-mercaptoetanol es positivo, significa que el paciente tiene anticuerpos IgG y es una infección de curso prolongado. Si la prueba de SAT es negativa y el 2-mercaptoetanol es negativo, pues el paciente podemos considerar que realmente no tiene una enfermedad. Y si la prueba de SAT es negativa y el 2-mercaptoetanol es positivo, es muy importante revisar la técnica, de estudio. El ELISA es la prueba de elección para casos complicados, para cuadros muy focalizados o crónicos, especialmente cuando otras pruebas son negativas y la sospecha clínica es muy alta. Recordar que esto va a ocurrir en menos del 1% de los casos, dado que la rosa de Bengala es la prueba inicial y tiene un valor predictivo negativo muy alto. Los resultados se obtienen en 4 a 6 horas y es una prueba que tiene una sensibilidad del 98% y especificidad del 99%. Mide la cantidad de anticuerpos IgM, IgA e IgG de manera individual contra el biopolisacárido de superficie. Solamente uno de los problemas es el costo, y la otra problemática es la disponibilidad de la prueba. No está ampliamente disponible. Los métodos moleculares, como es el PCR para la detección de DNA, son métodos que prácticamente son de investigación, no están disponibles de manera comercial, y
Existen falsos positivos y negativos que limitan su utilización clínica. En cuanto al tratamiento, las opciones de tratamiento son doxiciclina, streptomicina, rifampicina, gentamicina, trimethoprim con sulfamethoxazol y quinolonas. Es muy importante conocer los efectos adversos de cada uno de estos medicamentos porque como el tratamiento es prolongado, es importante estar monitoreando posibles toxicidad. El tratamiento para brucela es un tratamiento combinado. El tratamiento, si nosotros revisamos las guías de la OMS, es doxiciclina más streptomicina, el cual es doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 6 semanas y streptomicina 1 gramo intramuscular una vez al día por 2 a 3 semanas. En nuestro país es difícil conseguir la streptomicina. El esquema que más utilizamos con los pacientes es doxiciclina con rifampicina por 6 semanas. Es el esquema más frecuentemente utilizado. En pacientes con espondilodicitis, el tratamiento es por lo menos de 12 semanas, 3 meses. Por eso en estos casos es más útil utilizar doxiciclina y rifampicina porque el paciente va a estar con tratamiento dual durante todo el tratamiento. Y en los pacientes que llegan a tener neurobrucelosis se utiliza ceftriaxona IV 2 veces al día por al menos un mes, más doxiciclina, más rifampicina. Medidas preventivas: no consumir productos no pasteurizados. Las bacterias pueden ser destruidas con la ebullición de la leche durante 10 minutos a 60 grados centígrados y es muy importante la utilización del equipo de protección al manipular muestras de brucela. Cuando nosotros sospechamos que un paciente tiene brucela y mandamos la muestra al laboratorio, la caja debe permanecer sellada para evitar la inhalación de esta bacteria. Muchas gracias.